Tito capítulo 2, por favor. Vamos a leer, vamos a ver el día de hoy la segunda parte de lo que comenzamos a ver la semana pasada. Y quisiera leerlo en el verso 6, ahí fue donde nos quedamos, vamos a ver del 6 al 10, que dice esto: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Les parece si oramos? Señor, tú eres nuestro Dios y Salvador, y venimos a adorarte, Señor, y queremos hacerlo ahora a través de tu palabra, al escucharte, pero no solo escucharte, sino obedecer todo lo que tú nos hablas y enseñas, Señor. Ayúdanos a poner por obra, Señor, aquellas cosas que tú te has encargado de revelarnos, Señor, aquellas cosas que ya entendemos, Señor, aquellas cosas que aún no entendemos, pero tú quieres enseñarnos hoy. Ayúdanos, Señor, danos corazones humildes, mansos para recibir tu palabra, pero sobre todo para poder practicarla y obedecerla, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición, Señor, para con nosotros, que tú nos reveles lo que está escrito, Señor, y que sea tu Santo Espíritu hablándonos y dirigiéndonos en ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decía al principio, la semana pasada iniciamos el capítulo 2 y comenzamos a estudiar la primera parte de esta sección y vimos que en el primer versículo encontramos el propósito, ¿no?, de esta sección de por qué Pablo escribe esto en estos versículos, ¿no? Y quisiera recordarlo, el verso 1 del capítulo 2 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Recuerdan? Veamos eso. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vimos que se refiere a un tipo de instrucción ya práctica. No solamente está hablando de enseña la palabra, sino habla eso, o sea, habla lo que está de acuerdo, la forma de vivir de acuerdo a la sana doctrina, se refiere a eso. Es el resultado de lo que produce la sana doctrina en la vida de los creyentes. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina se refiere a todo lo que se basa y pertenece precisamente a ese mensaje, la sana doctrina. Entonces es lo que Pablo le dice a Tito, ¿no? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después de hablar de los ancianos, personas adultas, en este caso ya personas físicamente adultas, ancianos, ancianas, habla después de las mujeres jóvenes, fue el último que vimos la semana pasada. Ahora va a hablar de los jóvenes, ¿no? Comienza hablando de los jóvenes y más adelante hablará de los siervos, ¿no?, y los amos, pero comienza hablando de los jóvenes, ¿no? Es lo que vemos en el versículo 1. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿no? En este grupo que menciona aquí en el verso 6, entran todos los jóvenes, obviamente solteros, casados, ¿no? Aquí no está hablando de un estado civil, está hablando de la juventud, ¿no? Y entran todos esos jóvenes, ¿no? Está hablando de la edad, ¿sí? En ese entonces, como vimos con Timoteo, si ustedes recuerdan, un hombre joven se consideraba aún una persona de 30 años, 40 años, una persona que se consideraba joven. El día de hoy ya no es así, ¿verdad? Aunque muchos se sienten jóvenes a esa edad, pero la verdad es que ya no son tan jóvenes, ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Pero la verdad es que hace referencia a jóvenes, ¿no? No sé, personas desde los 20 años, ¿no?, quizás un poco menos, ¿no?, hasta esa edad, ¿no?, donde se consideran jóvenes. Y dice eso: exhorta a sí mismo a los jóvenes, ¿no? Y cuando dice exhorta a sí mismo es de la misma manera, ¿no? Esto es para con todos. Sí, tiene que ser de la misma forma, Tito, ¿no? Y es interesante porque el deber de los hombres más jóvenes se resume en una sola característica, en una sola palabra. ¿Cuál es? Prudencia, ¿verdad? Dice, a que sean prudentes, ¿no? Y dices, ay, qué chiste, ¿no? Las mujeres jóvenes dicen, no, nosotros ya todo lo que nos dijo la semana pasada, ¿no? Castas, ¿no? Sujetas a sus maridos, etcétera, etcétera. Y solamente ellos prudentes, ¿no? Bueno, creo que en esta palabra entran muchas cosas,
¿no? Claro, ya la hemos visto, ¿no? Es la misma palabra que vimos en el versículo 2, cuando le habla a los ancianos, ¿no? Que sean prudentes, que vimos en el versículo 5, que también habló de las mujeres, a ser prudentes, verso 5. Y déjame recordarlo, es una palabra que por algo la hemos visto ya en 3 ocasiones, ¿no? Y si no mal recuerdo, también la vimos en Timoteo. Entonces ya es la 4ª vez que vemos esta palabra, ¿no? Y déjame recordarte qué significa. El significado es un buen juicio, ¿no? Ser prudente es tener un buen juicio. Literalmente la palabra es sano de mente, una mente sana, ¿recuerdan? Veamos eso, ¿no? Y si Dios nos está hablando de esto, creo que es importante atender esto y entender esto, ¿no? Es una característica que debe tener un hombre joven, o bien que Dios le pide a un hombre joven, ahorita vamos a ver por qué, pero como hemos visto es una característica que realmente todos debemos de tener, ¿no? Ya hablo de ancianos, mujeres, diáconos, ¿no? En Timoteo, obispos, y es importante eso, ¿no? La prudencia de parte nuestra como hijos de Dios, entender esto, tener un buen juicio, una mente sana, ¿ok? Habla de una persona razonable, una persona que, como dice Pablo, que piense con cordura de sí mismo, ¿ok? ¿Y por qué dice esto a los jóvenes? Los jóvenes deben de ser prudentes porque a menudo son impulsivos, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando eras joven? ¿No? O si eres joven, creo que tienes que captar esto, ¿no? Los jóvenes a menudo son así, impulsivos, son ambiciosos, eso les lleva a ser inestables. La mayoría de ellos sufre de una autoconfianza excesiva, ¿no? O sea, en sí mismos, una confianza excesiva en sí mismos. Y eso los lleva muchas veces a ser hasta arrogantes por falta de esto, de prudencia. Por eso dice, hey, que sean prudentes, sanos de mente. ¿Okay? Pablo ya había hablado de esto también a Timoteo, fue algo que le dijo a Timoteo. Quiero recordar este pasaje, unas hojas atrás ahí en tu Biblia, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2, 22, 2, 2, 2, 2, ¿no? 2, 2 de Timoteo 2, 22. Fíjate lo que dice, y quizás recuerdes, estuviste en esa enseñanza con nosotros, lo veíamos. Es donde Pablo dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿recuerdan? Huye de las pasiones juveniles. Dice otras cosas, pero esto, dice, huye de las pasiones juveniles. Y exactamente eso, ¿no? Esas pasiones que hay en la juventud, ¿no? que se encuentran en los jóvenes porque pues por falta de experiencia, creo que sencillamente es eso, ¿no? Ya cuando llegamos a una edad más avanzada, pues ya pasamos por ahí, ¿no? Ya tuvimos nuestros tropiezos, ¿no? Ya llega una edad donde dices, híjole, no sé cómo me atreví a hacer eso, ¿no? Donde ya te sientes avergonzado, ¿no? De las cosas que hiciste más joven. O sea, ya hubo una experiencia que te lleva a ser prudente, ¿ok? ¿Por qué? Porque es natural, o sea, son pasiones que hay en nosotros, ¿no? En la juventud, ¿no? Y cuando Pablo habla de pasiones juveniles, no estamos hablando solo de pasiones sexuales, o está hablando de lo que veíamos ahorita, ¿no? O sea, ser impulsivo, ¿no? De confiar demasiado en nosotros mismos, ¿sí? Entonces a los jóvenes es importante esto. No llegar al punto de decir, pues yo tengo que vivir mi vida y tener esas experiencias para poder llegar a ser prudente. No, la Biblia dice, ahorita busca eso, ser prudente. ¿Okay? Es lo que vemos aquí. Pablo se lo dijo a Timoteo. Como veíamos aquí en el capítulo 2, versículo 22. Huye de estas cosas, de las pasiones juveniles. Y la prudencia es lo que nos va a ayudar a eso, ¿no? A huir de esas cosas. En la juventud se tienen muchas oportunidades, ¿estás de acuerdo? Muchas oportunidades que ya de adulto aún no tienes, ¿no? Los jóvenes tienen muchas oportunidades, están comenzando una vida, ¿verdad? Pero así como tienen muchas oportunidades buenas, también hay oportunidades de cometer errores, ¿verdad? Hay la oportunidad de desperdiciar tu vida, de naufragar en la vida. Entonces es importante esto, la prudencia para los que son jóvenes, ¿sí? Y obviamente lo veíamos que es para todos nosotros, pero en ese momento, en la juventud, es cuando uno tiene que buscar esta cualidad, esta característica, aprender a ser prudente, ¿no? Una mente sana, con un buen juicio, no poder discernir, poder medirse, ¿no? En todos los sentidos. Esta palabra prudencia también habla de un dominio propio, ¿sí? Porque esas pasiones tienen que ser dominadas, ¿verdad? ¿Para qué? Para no
no ser imprudentes, ¿no? Entonces, si eres un hombre joven, ¿no? Te animo a eso, a considerar esto, lo que la palabra de Dios nos dice. Es lo único que le dice a los jóvenes, que sean prudentes, ¿no? Y recordando el contexto, Pablo está pidiéndole esto a un hombre que está en una sociedad, ¿no? Hablando de Tito, en una sociedad pues que no tiene eso, ¿no? Ya lo vimos en el capítulo 1, hombres mentirosos, ¿verdad? Lo veíamos glotones, ¿no? Malas bestias, ociosos, ¿no? Entonces es importante eso, dice, hey, hay que ser prudentes, ¿no? Vamos a ver el siguiente versículo 7, ¿no? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿no? Tanto Tito como Timoteo, como te decía al inicio, no eran personas como lo que hoy podemos catalogar como un joven, ¿no? Eran hombres ya arriba de los 30 años, 40 años posiblemente, pero se consideran jóvenes, ¿no? Y por eso Pablo le dice, tú como ejemplo. Es lo que le está diciendo ahora, ¿no? Después de dar esta instrucción, dice, Tito, tú tienes que ser un ejemplo de esto, un ejemplo para los jóvenes, presentándote tú, dice, en todo como ejemplo. La palabra ejemplo se refiere a un modelo a imitar, ¿no? Hace referencia a esta impresión que se hacía en los sellos, ¿no? En las monedas, cuando se imprime la imagen, ¿no? A través de un golpe. Habla de eso, un golpe, se imprime una imagen y habla de eso, un modelo, un sello. Y dice, tú tienes que ser ese modelo. O sea, es como si Pablo le dijera, tú tienes que dejar que la palabra te impacte de esta manera y que todos puedan ver eso en tu vida, ¿no? Ese ejemplo. La enseñanza, va a empezar a hablar de enseñanza, pero la enseñanza debe de estar acompañada del ejemplo personal. Eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que vemos claramente en este pasaje. Y no es algo fácil, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? O sea, estando expuestos a la palabra de Dios, dejar que Dios te hable y saber que Dios te habla en tu corazón y que tienes que trabajar algo en particular, de repente es difícil. Pues cuánto más para aquellos que están delante enseñando y guiando a otros, ¿no? No es algo sencillo, pero es necesario, por lo que dice aquí, presentándote tú como ejemplo, en todo como ejemplo. Para que la enseñanza de Tito fuera eficaz, debería de estar respaldada por el ejemplo de su vida, de su propia vida. Y creo definitivamente que tiene que ser así. Como pastor lo he entendido, y lo entendí desde hace años, desde antes de que Dios me llamara, entendí esto. Sí. Busco eso, ¿no? Busco eso, ser ejemplo. ¿Sí? Tengo mis fallas, como todos, como Pablo, como Tito, como Timoteo lo tuvieron, definitivamente, pero veamos eso, ¿no? Siempre busco ser irreprensible en el sentido de buscar arrepentirme. Si algo he cometido, busco remendar eso, busco solucionarlo. Creo que es algo. ¿Por qué? Porque yo entiendo eso. O sea, esta enseñanza o las enseñanzas que Dios me lleva a dar, ¿no? A enseñar la Biblia en la iglesia, no tendrían sentido si yo no estoy mostrándola en mi vida. ¿Me explico? Y es lo que precisamente Pablo le está enseñando aquí a Tito. Tú tienes que mostrar eso. ¿Por qué? Porque muchos de los, viendo el contexto, recordando esto en la carta, muchos contumaces, como vimos en el capítulo 1, estaban enseñando, ¿no? Maestros falsos, cosas que no tenían que ver con la doctrina. Y sus vidas, dice el último versículo del capítulo 1, dice, profesan conocer a Dios. ¿Pero qué sucede? Con sus hechos lo niegan, ¿recuerdan? Y le dice, tú no, Tito, tú no tienes que comportarte de esa manera. Ese fue el reproche de Jesús hacia los fariseos, ¿recuerdan? Muchas veces les habló acerca de eso. Hipócritas. Hipócritas, porque eso es ser hipócrita. Tú puedes hablar de una cosa, pero tu vida no muestra esa cosa. Eso es ser hipócrita. Y Jesús, todo un capítulo en Mateo habla de eso. Son hipócritas. Aún llegó Jesús a decirle a los discípulos, a la gente que lo seguía, todo lo que ellos les enseñen, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras. ¿Recuerdas? Es triste eso.
Es triste que un maestro sea así. Ahora nosotros, quizás tú no estés enseñando la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo puedes aplicar eso el día de hoy en tu vida? Pues de alguna manera estás viviéndolo y lo tienes que mostrar, todo lo que aún predicas, porque Dios te llama a predicar, Dios te llama a hablar la verdad, ¿verdad? A otros que no la conocen. Pero tú y yo tenemos, lo que vemos aquí, la responsabilidad de ser un ejemplo de lo que estamos hablando. Porque si no, caeríamos en eso, en ser hipócritas, ¿verdad? Y la iglesia cristiana ha sido tan atacada en ese sentido, con mucha razón, obviamente. Ha habido mucha hipocresía. Ha sido atacada, obviamente, por personas, ¿no? O sea, les damos, ¿no? Y lo que vamos a ver ahorita, les damos la pauta para que puedan hacer eso y blasfemar la palabra de Dios, el nombre de Dios. ¿Cuánto más nosotros, ¿no? Aún los pastores, las personas que están enseñando la palabra, tenemos que ser un ejemplo de lo que estamos enseñando? Es lo que Pablo le dice a Tito. Entonces es importante eso. Para que la enseñanza de Tito fuera eficaz, debe estar respaldada con un ejemplo de vida. Pablo le dice lo mismo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12. Quizás recuerdas este pasaje, es conocido. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿recuerdas? Pero le dice esto, sino sé ejemplo, lo mismo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y es eso, o sea, un pastor, una persona que está enseñando la palabra, necesita ser un ejemplo de lo que está enseñando, totalmente, ¿no? O sea, ser congruente. Tito debía confrontarles no solo con palabras, sino por medio de una vida que correspondiera con esas palabras. Es ahí donde realmente el mensaje tiene también un poder en la enseñanza. Cuando tú ves una persona, ¿no?, que lo que está hablando es lo que vive. Fue algo que sinceramente a mí me impactó, ¿no?, en mis pastores, ¿no?, cuando comencé a caminar en el Señor, ¿no?, y caminando con ellos y conociéndolos. O sea, realmente yo veía eso, o sea, se puede vivir esto, ¿no? Quizás tú vengas de una iglesia donde precisamente no se vivía y dices, ya, o sea, el cristianismo es esto, o sea, es pura hipocresía. Muchos juzgan así el cristianismo, ¿no? Y a veces necesitamos llegar a un lugar donde realmente podamos ver esos ejemplos y decir, wow, o sea, se puede vivir esto. Igual lo mismo, ¿no? No quiere decir que vas a llegar a una iglesia donde el liderazgo va a ser perfecto, nunca va a fallar. O sea, no, somos pecadores. O sea, Pablo lo era, ¿no? Timoteo, Tito, o sea, somos hombres. También con pasiones en nuestros corazones, con pecado. Pero definitivamente algo que Dios está limpiando, ¿no? Y que nos permite ser un ejemplo. En su gracia y misericordia es eso. Sabemos que no hay algo en nosotros que diga, no, es que yo tengo que hacerlo porque yo nunca fallo. No, al contrario, ¿verdad? Necesito del Señor todo el tiempo para poder ser ese ejemplo. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo esto, Pablo le dice esto a Tito, y es muy lógico. Aún déjame recordar este versículo en Hebreos, el autor de Hebreos, le escribe esto a los hebreos, bueno, a la congregación, al quien le está escribiendo esta carta, y les dice esto: acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13:7 les dice, acordaos de vuestros pastores. Fíjate lo que dice: acuérdense de sus pastores que os hablaron la palabra de Dios. Bueno, pues sí. O sea, si tuviste un pastor que pudiera estar en la palabra, pues podrías recordar eso. Sí, nos habló la palabra de Dios, pero dice a continuación esto: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta imitando su fe. O sea, a ese grado. Qué tarea, ¿no? Tenemos los que hemos recibido el llamado de pastorear una iglesia, ¿no? Por eso la Biblia dice muchas veces, ora por tus pastores, ¿no? Ora por ellos, porque ellos velan por las almas, ¿no? Dice también Hebreos. Pero aquí interesante esto, le dice, hey, o sea, acuérdate de ellos, de cómo te enseñaban la palabra, pero no solo así, sino en su propia vida. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿El resultado de qué? De permanecer en la palabra, cómo se condujeron. Entonces imita su fe, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Por eso Pablo le dice esto a Tito. Definitivamente no importa cuán sana
cuán bíblica pueda ser la enseñanza. Sin un ejemplo visible que la acompañe, solo va a producir desánimo e hipocresía en las personas. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Porque el hecho de que estés en una iglesia donde se enseña la Biblia de una forma así, expositiva, buscando una sana doctrina, eso no va a producir gente con vidas piadosas. Tiene que haber un ejemplo, como vemos aquí. Un ejemplo en aquellos que enseñan de que se puede vivir así. Porque si no, vas a formar corazones hipócritas. ¿Me explico? Por eso Pablo le está diciendo esto a Tito, ¿no? Claramente le dice, tú tienes un ejemplo, Tito, ¿no?, de estas cosas. Déjame citar al pastor John MacArthur. En su comentario de este pasaje, él dice esto. La congruencia, dice hablando de eso, congruencia, dice la congruencia entre vida y enseñanza es quizás el aspecto más importante del liderazgo espiritual efectivo. Y estoy de acuerdo con eso. La iglesia necesita ver eso. Necesita líderes que puedan ejemplificar lo que predican. Pero también el mundo necesita eso. Necesita ver que la iglesia puede ejemplificar lo que tanto predica. ¿Me explico? Pero todo comienza en el liderazgo. Entonces, qué importante es esto. Yo te pido, ora por tus líderes, ora por mí como pastor, ora por aquellos que están enseñando la palabra en los discipulados. Ora por nosotros, que podamos ser esos ejemplos para todos ustedes. ¿Okay? Pero ve lo que dicen, ¿en qué tiene que ser ejemplo? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Buenas obras. Algo que hemos visto en las cartas pastorales, ¿no? Ya lo mencionó desde 2 Timoteo, Pablo, y lo toma mucho aquí en Tito, habla mucho de buenas obras, porque tenemos que recordar eso, fuimos llamados a esas buenas obras. Efesios 2:10, ¿no? Después de hablar de Efesios 2:8 y 9, ¿no? Ese es el orden, ¿no? 8, 9 y 10, ¿verdad? Después de hablar de Efesios 2:8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice lo siguiente, ¿no? O sea, si hay un propósito, ya hay obras que hacer, pero no son para salvación, no son para alcanzar salvación o justicia. Al contrario, son obras que son producidas por esa justicia que es por gracia. Por eso dice el verso 10, porque somos hechura suya, los creyentes, hablando de creyentes, no estoy hablando de la creación, de todos los hombres, hablando de cristianos, una nueva creación en Cristo, ¿verdad? Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, hablando de su sacrificio. ¿Para qué? En propósito, para buenas obras. Son de las que está hablando Pablo aquí. Y entender este contexto en Tito es importante. Dios nos llamó para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Y eso es lo que le está diciendo a Tito. Sé ejemplo de eso. Las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y si Dios te ha llamado a creer, a tener fe, a alcanzar justicia por medio de Cristo Jesús, te ha hecho una nueva creación, hechura suya eres ahora en Cristo Jesús, Dios ha preparado para ti, como vemos aquí, buenas obras, para que andes en ellas. Para que andes en ellas. Y es importante eso. Cuando veíamos en Timoteo, recuerdo que veíamos eso, te decía, ¿cuántas buenas obras Dios ha puesto delante de ti y las has dejado pasar? Simplemente porque no estamos conscientes de eso. Por eso es importante esto, para buenas obras, para buenas obras. Nuestra vida tiene que estar llena y tiene que ser identificada con eso, buenas obras. Y buenas obras no estoy hablando simplemente de ayudar a un anciano a cruzar la calle. Me explico como pensaríamos, ¿no? Buenas obras. Allí hice mi buena obra del día, como pensamos. No. Son las buenas obras que Dios preparó para que tú y yo pudiéramos glorificarle, ¿verdad? Para que tú y yo podamos dar testimonio, para que tú y yo podamos ejemplificar, modelar lo que tanto hablamos y predicamos, el mensaje de salvación. De eso está hablando. Le dice a Tito, hey, sé ejemplo en toda buena obra, sé ejemplo de buenas obras, es lo que dice aquí. A continuación empieza a hablar de la enseñanza, algo que él tenía que obviamente
atender y ser responsable, porque Dios lo estaba llamando a eso, ¿no? En la enseñanza, dice a continuación, mostrando integridad. Nuevamente, el contexto es ese, ¿no? Falsos maestros, hombres falsos que se levantaron como maestros enseñando cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios y obviamente no eran cosas íntegras. Por eso le dice en la enseñanza mostrando integridad. La palabra integridad habla de pureza. ¿Qué es lo que significa esa palabra? Pureza, algo que no está corrupto. Realmente la palabra en griego sería así como anticorrupto, ¿no? Por eso se traduce como íntegro o puro, ¿no? Una palabra pura, que no está corrompida. Porque esos falsos maestros están corrompiendo. Como muchos el día de hoy corrompen la palabra de Dios. Es triste. Ni siquiera pueden llegar a una sana doctrina, ni mucho menos ser un ejemplo de la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí dice, hay una enseñanza íntegra. En la enseñanza mostrando integridad. Por lo tanto, Tito tenía que ser un ejemplo de esto, de pureza doctrinal, ¿verdad? Estas cartas pastorales hablan mucho de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina, ¿verdad? La doctrina de Cristo, la sana doctrina. Y exactamente, obviamente es comprensible que lo haga porque le está escribiendo a hombres que tienen una misión, una comisión de estar en un lugar como vimos, Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, para corregir cosas dentro de la iglesia. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la palabra. Pero la palabra así íntegra, la palabra pura, sin corrupción, como vemos. Tito necesitaba eso. Necesitaba un entendimiento, una pureza en su entendimiento de la palabra de Dios para poder enseñarla de esa manera. Y lo siguiente dice esto, seriedad, ¿no? En la enseñanza mostrando integridad y dice después seriedad, ¿no? Ahí al final del versículo 7, seriedad, ¿no? ¿Qué se refiere con esto de seriedad? Pues se refiere a una vida que honra a Dios, ¿no? La palabra seriedad habla de eso, una honra. Creo que es importante decir algo aquí. Pensamos en seriedad y inmediatamente decimos, no, pues no hacemos bromas, estamos calladitos, todos serios, ¿no? Sin decir nada, o sea, ¿no? Muy solemne. No se está refiriendo a eso, la palabra ni siquiera se refiere a eso. Por lo tanto, debemos de entender esto, la seriedad no excluye el sentido del humor, ¿no? Porque de repente muchos pastores se ven así, ¿no? Y así, o sea, llegan a ser tan serios que ni una sonrisa pueden mostrar. Sinceramente, yo no veo a Jesús de esa manera, ¿no? Yo verlo en los evangelios, ¿no? Al verlo con sus discípulos. O sea, Jesús le ponía apodos a los discípulos, ¿me explico? ¿No? Obviamente con toda seriedad, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que la seriedad no excluye eso, el sentido del humor, ¿no? O la risa. Pero sí incluye la capacidad de distinguir en qué momento, ¿no? Hay que ser serios y en qué momento puedes, pues eso, ¿no? Tener sentido del humor. A veces el sentido del humor, aún en la prédica, en la enseñanza, ayuda y nos reímos. ¿Por qué? Porque muchas veces eso nos ayuda, ¿no? A preparar terreno a veces, ¿no? Yo a veces hasta busco una broma. ¿Por qué? Porque de repente las cosas están poniendo muy, muy serias, ¿no? Y dices, ay, sí, una risita, por favor, ¿no? Ya ponemos para qué, ¿no? Ya no sienta tan dura la inyección, ¿no? Entonces, a veces es bueno eso. El problema es cuando se abusa de eso, ¿verdad? Ahí es donde la seriedad tiene que entrar. Dios no nos llama a ser estandoperos, ¿no? O payasos, ¿no? Como muchos se ven, ¿no? Como estandoperos y ahí los ves y vienen contando chistes y dices, no, o sea, este cuate ya perdió la seriedad. O sea, ya lo que va a hablar, si llega a abrir la Biblia y hablar la Biblia, pues ya no tiene sentido. O sea, ya perdió esa solemnidad que aún tiene la palabra. Tenemos que reconocer, eso es la palabra de Dios. No perdamos eso. Por eso dice seriedad. O sea, cuídate de eso. ¿No? Cuídate de eso, ¿no? Creo que es algo importante, ¿no? Vamos al verso 8, ¿no? Dice ahora palabra sana, irreprochable, ¿no? Nuevamente habla de eso, ¿no? Ya habló de una doctrina pura, ahora dice palabra sana, irreprochable, una palabra saludable, está hablando de eso. Sana doctrina, algo saludable, que tenga el poder de aliviar, de sanar. Eso es lo que la iglesia necesita. Se ha dicho que la iglesia es
es un hospital espiritual, ¿no? Es un hospital para muchos, porque es donde conocemos al Señor y donde Dios precisamente hace eso, sana nuestros corazones, sana nuestras mentes, aún sana nuestros cuerpos, pero precisamente es eso, Dios quiere sanar nuestro corazón. Muchos venimos heridos por el mundo, ¿verdad? Y nos encontramos con el Señor, su palabra, y su palabra llega a ser ese bálsamo, ¿verdad? Que trae sanidad a nuestro corazón, a nuestra alma. Pero es la palabra de Dios. Eso no lo hace la palabra del hombre. Es la palabra de Dios la que tiene esa capacidad. Y por eso dice palabra sana. Tito, palabra sana. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por nuestra iglesia. Y creo que muchos hemos recibido esa sanidad a través de eso, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Y es lo que le dice, una palabra que no dice eso, que nadie pueda reprochar. La palabra reprochar habla que nadie pueda culpar o condenar. Porque en ese momento todos recibían las falsas enseñanzas muy bien. Cuando alguien llegara con el evangelio, probablemente iban a poder reprocharlo y dice, hey, es la sana enseñanza irreprochable, o sea, que nadie pueda encontrar algo que culpar y decir o condenar y decir, no, eso está mal, ¿no? Prácticamente, entonces tienes que sujetarte a la palabra de Dios, ¿no? Y sin duda es una referencia al evangelio, la palabra sana y irreprochable es el evangelio de Jesucristo. Y cuando predicamos el evangelio de forma correcta, realmente nadie puede reprochar eso. Muchos van a criticar, muchos van a hablar, muchos se atreven aún a cuestionar a Dios. ¿Cómo Dios podría hacer algo así? ¿Cómo Dios podría enviar a su Hijo? ¿Cómo Dios puede perdonar a los pecadores, asesinos, violadores? ¿Cómo? Arrepentidos, obviamente. ¿Cómo? O sea, lo critican, pero es algo irreprochable, es algo que Dios ya hizo. Y es la verdad. Es lo que predicamos y anunciamos. Y Pablo simplemente diciendo a Tito, hey, tienes que hablar así, de esta manera, no como ellos. Una palabra sana e irreprochable. Y dice esto, de modo, ese es el propósito, ¿no? De modo que el adversario se avergüence, ¿no? Muchos pueden ver aquí cuando habla de adversario, pues sí pueden ver como Satanás, ¿no? Y sí, creo que en un término general, en un sentido general, pues sí, Satanás está detrás de todo eso, ¿verdad? Pero creo que definitivamente está hablando de aquellos enemigos del evangelio, aún esos falsos maestros. ¿Por qué se convertían en enemigos del evangelio? Pues porque lo que predicaba estaba en contra de lo que decía el evangelio. Entonces eran contrarios, adversarios, significa esa palabra, ¿verdad? Y habla de eso, ¿no? De modo que ellos se avergüencen. Aquellos que critican el evangelio, que solo están esperando una falta nuestra para inmediatamente blasfemar la palabra de Dios, como vimos en el verso 5, ¿recuerdas que le dijo al final, para que la palabra de Dios no sea blasfemada? Y es el contexto, ¿no? O sea, está refiriéndose varias veces el propósito del por qué, ¿no? Dijo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, que dice, de modo que, dice el texto al final de ahí del verso 8, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿no? El propósito. Entonces, aquellos que critican el evangelio de esta manera serán avergonzados. ¿Cuándo? Cuando la efectividad del evangelio sea notoria en nuestras vidas, es lo que está diciendo. Cuando realmente vivamos de acuerdo o con lo que está de acuerdo a la sana doctrina, como veamos. ¿Se dan cuenta? Vidas piadosas, lo práctico en nuestras vidas. No solo escuchar y entender, sino vivirlo. Está hablando de eso. Cuando lo vivamos, vamos a llegar a ese punto. Aquellos adversarios que están en contra del evangelio, en contra de la palabra, se van a avergonzar. Se van a avergonzar. ¿Y sabes algo? Vas a callar sus bocas, es lo que dice. Y no tengan nada malo que decir de vosotros. No tengan nada malo que decir de vosotros. En un sentido, siempre va a haber alguien que va a hablar mal de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Aunque seas el mejor cristiano que haya existido. Sí, no conozco quién es ese, pero siempre va a haber alguien que va a criticar, que va a juzgar, que va a hablar mal, va a calumniarte. Siempre va a existir eso. Pero lo que está diciendo es que tú no des la oportunidad de hacer eso, ¿sí? Muchos pueden hablar mal de nosotros. Es lo que precisamente hace y busca
el diablo, ¿no? Calumniador, ¿recuerdas la palabra diablo? El adversario. Pero no debemos de dar lugar a que hablen con razón y que sus calumnias sean verdaderas, es lo que está diciendo aquí. No vas a dar oportunidad para que realmente tengan que hablar, ¿no? Déjame recordar esto. De esto habla mucho el apóstol Pedro en su primera carta. Acompáñame ahí, por favor, primera de Pedro. Fíjate lo que dice, ¿no? La Biblia ya nos habla de esto varias veces, ¿no? Porque lo vivimos, ¿no? Hay críticas hacia el cristianismo muy fuertes, ¿verdad? Somos atacados muchas veces y muy fuertemente por el mundo. Obviamente Jesús lo dijo, el mundo los va a aborrecer. Si a mí me han aborrecido, pues ustedes también los van a aborrecer si siguen mi camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo aborrece precisamente el mensaje de salvación, el evangelio. Obviamente estoy hablando de aquellos que no se quieren arrepentir, porque es reconocer su condición, su necesidad, y obviamente el engaño de Satanás no les permite reconocer eso. Pero bueno, déjame leer esto en 1 de Pedro. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, reconociendo que somos aquí nosotros en este mundo, extranjeros y peregrinos, no pertenecemos a este mundo, estamos de paso, ¿verdad? Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que hemos estado viendo, ¿no? Esas pasiones que batallan. Hay todavía cosas en nosotros que batallan y dice: abstente de esas cosas. ¿Por qué? Porque aquí estás de paso, esas cosas son de aquí, no busques esas cosas. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Es lo que está hablando Pablo en Tito 2. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros, ya está dando por hecho, van a murmurar, pero dice, como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fue lo que Pablo está hablando de buenas obras, ¿no? Al considerar vuestras buenas obras. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿verdad? Buenas obras, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso es lo que dice Pedro, es lo que dice Pablo, ¿no? Y no son los picapiedras, soy como los picapiedras, ¿verdad? Y no tengan nada malo que decir, callar la boca de ellos. Así lo ve el apóstol Pedro también aquí. Dice que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿No? Está hablando de eso, tienes que sujetarte, tiene que haber sujeción, tienes que mostrar esas buenas obras. Qué importante es eso. Fíjate un versículo más, en el capítulo 3, allá adelante, en el verso 16 de Pedro, 1 Pedro 3:16, dice así: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, nuevamente como de malhechores, lo mismo que dijo anteriormente, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y fue lo que Pablo dice, ¿no? Para que se avergüencen, para que ya no hablen. ¿Cómo vamos a callar esas voces? ¿No estás cansado de repente que la gente siga criticándote y acusándote, atacándote como cristiano? ¿Cómo puedes callar esas voces? ¿Cómo puedes llegar al punto de avergonzarles? Vive vidas que honren a Dios. Busca esas buenas obras. Vidas que estén de acuerdo con la sana doctrina, como lo vemos aquí. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que Pablo le dice a Tito. Vamos a ver la siguiente sección, regresando a Tito, en el verso 9. Va a hablar de esta siguiente categoría, que son los siervos, ¿no? Los amos. Dice el verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Una palabra importante que hemos estado viendo en estos versículos es todo. En todo, ese ejemplo en todo, para que en todo adornen, en todo. O sea, una vida así, ¿no? Una vida que pueda reflejar en todo momento, a toda hora, el evangelio. Vidas piadosas. Pero empieza a hablar de esto, esta categoría. Y esta categoría
no se basa en la edad, no como hemos estado viendo ancianos, jóvenes, sino digámoslo así, se basa en la posición social, ¿no? Porque está hablando de siervos y amos, ¿no? El término griego que se usa para siervo, ya lo vimos en esta carta, es doulos. Tú recuerdas, estuviste en la introducción cuando empezamos a ver el versículo 1, Pablo se presenta como siervo de Dios, ¿recuerdas? Siervo de Dios. Así dice el verso 1, Pablo, siervo de Dios. Y vemos que esa palabra siervo realmente es doulos en griego y es esclavo. Esa es la traducción correcta, está hablando de un esclavo, no simplemente de un siervo, porque la Reina Valera como que ya la pulió un poquito, ¿no? Quizás para que no se escuchara tan fuerte. ¿Por qué? Porque Reina Valera 60 habla del año que fue, la que seguimos nosotros es la última versión, ¿no? Hay más versiones actuales de Reina Valera, pero la que seguimos la 60, porque en esos años pues todavía había cierta esclavitud, ¿no? Lo sabemos. Entonces ellos, pues no pongas esclavo, pon siervo para que no tengamos problemas y nos corrijan y nos quiten el copyright o algo así, ¿no? Bueno, no creo que haya sido eso, pero la trataron como de pulir y poner siervo, pero realmente es esclavo. En el contexto está hablando de un esclavo. En los tiempos del Nuevo Testamento era algo común la esclavitud. Era algo común. El Imperio Romano, simplemente hablando de eso, estamos hablando en el contexto del Imperio Romano, estaba conformado en su mayoría por esclavos. La mayoría de ellos del imperio eran esclavos. ¿Por qué? Porque ellos eran la mayor parte de la fuerza laboral del imperio, convirtiéndolos en una parte esencial de la sociedad y de la economía. Entonces era algo muy normal. Obviamente había mucho abuso, ¿sí? Había mucho abuso, ¿no? Como también había mucha gracia, ¿no? De algunos amos. Pero siempre ha habido eso, ¿no? El problema, obviamente, es el corazón del hombre, ¿no? Pero era algo normal, algo natural, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque pues la Biblia nunca se mete en eso, en tratar de hacer justicia con los esclavos, no, al contrario, ¿no? Y es lo que vemos aquí. Siempre al tocar este tema, el apóstol Pablo no pronuncia un juicio en contra de la esclavitud, sino más bien se enfoca en tratar la actitud que los esclavos cristianos deben de tener para con sus amos, sin importar si sus amos fueran o no creyentes. Y eso es lo que habla aquí. ¿Cómo tiene que ser un esclavo en el contexto bíblico, ¿no? Es por eso que Pablo recalca esa responsabilidad que tienen los esclavos de servir a sus amos humanos con fidelidad y con respeto, ¿no? Con el fin de reflejar precisamente lo que estamos viendo, ese poder transformador del evangelio en sus vidas, de la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿sí? La sana doctrina la puedes llevar en cualquier lugar, o sea, en tu vida, así tiene que ser. No solo es en la iglesia, en todo lugar, en tu trabajo, es lo que está diciendo aquí. Ahora bien, en nuestro tiempo, pues sí, la esclavitud pues aún es ilegal, lo sabemos, ¿verdad? Aunque hay esclavitud. Sin embargo, en nuestra sociedad siempre habrá diferentes grupos sociales. Algunos serán servidos y algunos servirán a otros, lo sabemos, ¿no? Y creo que esa es la naturaleza del hombre, ¿no? La naturaleza, hablando de la sociedad, la naturaleza humana. Y Dios no tiene problema con eso. Lo que a Dios le interesa es la manera en que nos tratamos, la forma en que nos tratamos, y mucho más siendo hijos de Dios. Así como en nuestro trato aún con autoridades, en nuestro trabajo, ¿no? Por eso la manera en que nosotros podemos aplicar este pasaje en el contexto, es en el contexto laboral, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestra relación entre empleados y jefes o patrones, ¿no? Esta enseñanza se aplica así a todos los que son jefes, dueños, y a los trabajadores, los que son empleados, ¿no? Lo podemos ver de esa manera. Entonces, lo que Dios quiere es que tengamos relaciones justas, relaciones armónicas, ¿no? Con nuestros jefes y empleados, y de esa manera mostrar la efectividad del evangelio. Es una oportunidad para hacerlo. Pablo le escribió también esto a Timoteo. Déjame leerlo en el último capítulo de 1 Timoteo, en el capítulo 6, al principio lo vimos, solo para recordar estos versículos. Le escribe algo muy, muy similar. Capítulo 6, verso 1 de 1 Timoteo, le dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y eso es lo que estaba diciendo en esa sección de Tito, ¿verdad? Para que no sea blasfemada la palabra de Dios, para que nadie tenga nada que decir en contra tuya. Está hablando de eso. Y lo dice, ¿no?
Dice el verso 2, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice a Timoteo. Y lo mismo le está diciendo a Tito, ¿no? Refiriéndose a los esclavos, cómo tienen que conducirse. Y de aquí vemos eso, la manera en que tú y yo tenemos que conducirnos en nuestro trabajo, con nuestros jefes. Para muchos de nosotros, el campo más importante y fértil para predicar el evangelio, para evangelizar, es nuestro lugar de trabajo. ¿Estás de acuerdo? O sea, ahí tienes un campo que está así fértil para empezar a cosechar, ¿no? El lugar de trabajo es ese campo misionero. Y es ahí donde los incrédulos, lo sabes, tienen la oportunidad de observar tu vida, observar a los cristianos. ¿Cómo respondes a situaciones? ¿Cómo respondes en tus actividades cotidianas de una manera diferente a ellos? Es la oportunidad que tenemos. De eso está hablando aquí. Es donde ellos pueden ver en verdad si un creyente es amable o es grosero. Donde un creyente pueden ver si realmente es paciente o impaciente. Donde pueden ver si es una persona honesta o deshonesta, ¿no? Aún pueden ver si realmente es una persona decente o una persona vulgar. O sea, ¿qué está viendo la gente de ti? Ahí donde trabajas. Es un lugar donde no solo puedes evangelizar, sino sobre todo, y creo que es el contexto de lo que hablo aquí, sobre todo un lugar donde puedes glorificar a Dios. Donde algunos pueden ver tu vida y realmente terminar dándole gloria a Dios. Es lo que Jesús enseñó en Mateo 5. Este versículo lo mencioné la semana pasada y quiero recordarte esto porque tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí en Tito. Después de que Jesús les dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿recuerdas? Y una luz no se pone debajo del talmud, debajo de la mesa, se pone arriba para que alumbre a todos. Después de decir esto le dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Recuerdas? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Agrego eso. Jesús no lo dice, pero dice, para que vean vuestras buenas obras y qué van a hacer y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el punto. Ese es el llamado que tenemos. El día de hoy, como hijos de Dios, entendemos que nuestro propósito de vida es darle gloria a Dios, que nuestras vidas glorifiquen a Jesús, a Cristo. ¿Verdad? Fuimos creados para eso, para la gloria de Dios. Y tenemos tantas oportunidades de darle gloria a Dios en nuestras vidas a través de las buenas obras, pero el problema es de que las dejamos pasar. Pero piensa en eso, en tu trabajo, de qué manera tú puedes honrar a Dios, darle gloria a Dios. De muchas formas, ¿verdad? Velo así, o sea, en tu trabajo, velo de esta manera. No es que tú seas la persona más importante. De alguna manera eres una persona importante porque estás mostrando una vida piadosa. Lo que muchos de ellos necesitan, sin saberlo, pero lo necesitan. Y tú eres un ejemplo, como vemos aquí. Y si eres de los que hacen evangelismo, muy bien, de los que predican, de los que a sus compañeros le están hablando de Cristo, recuerda lo que estamos viendo, tienes que ser un ejemplo de eso. Porque si no, van a acabar blasfemando la palabra de Dios. Y con mucha razón van a decir, no, pues hipócritas, hablan una cosa pero viven otra cosa. ¿Verdad? Así como lo estamos viendo con los pastores, así nos toca a nosotros cuando estamos afuera. Y por eso se refiere a esto. Vamos a ver qué es lo que les dice. Les da 5 instrucciones. Lo primero que dice esto, a que se sujeten a sus amos. A que se sujeten a sus amos. La sujeción, y no, o sea, en este pasaje ya lo vimos 2 veces, es la segunda vez. La primera vez hablaba de la sujeción que una mujer tiene que tener hacia su marido, a su esposo, ¿verdad? Que se sujeten a sus esposos, le dijo a las mujeres jóvenes, ¿no? Las ancianas tienen que enseñar esto a las mujeres jóvenes, sujetarse a sus esposos. Y aquí dice a que se sujeten a sus amos. La sujeción apropiada a la autoridad es esencial para nosotros.
en todas las áreas, tanto en la familia, ¿no? Como vimos, en el gobierno, en la iglesia y aquí en el ámbito laboral. Dios ha puesto autoridades delante de nosotros en todas esas áreas, y es necesaria la sujeción de parte nuestra. Por eso la Biblia habla tanto de eso. Nosotros necesitamos aprender sujeción porque no sabemos sujetarnos. Nuestro corazón por naturaleza es rebelde, es todo lo contrario, no quiere sujetarse. Queremos imponer nuestras posturas, ¿no? Nuestras ideas, nuestras razones. Pero precisamente eso es lo que el Evangelio nos enseña. Todo lo contrario, ¿verdad? Tienes que humillarte. Tienes que reconocer que tú no eres Dios, que tú no te hiciste a ti mismo, yo te hice. Eres oveja de mi prado, dice Salmo 100, ¿verdad? Y para eso necesitamos sujeción. Es algo que como creyentes tenemos que valorar. Es una palabra que en el mundo no se valora, se menosprecia al grado de decir sujetarte, sujeción, subordinación, no, para nada. No. Es el mensaje que el día de hoy vemos en las calles, ¿no? Ya no más eso. ¿Por qué? Pues sí, mucha razón, se ha abusado de eso. Pero como creyentes sabemos que la sujeción no habla de eso, la sujeción bíblica no habla de eso. La sujeción bíblica se convierte para nosotros en un lugar de protección donde Dios nos cuida y nos protege. Así lo vemos en toda la palabra de Dios. Para el mundo, sujeción es un lugar donde te van a abusar de ti, ¿no? Te van a lastimar. Pero para Dios, en lugar de sujeción, obviamente a las autoridades que Él ha puesto, de la manera que Él nos ha enseñado, es un lugar donde Él mismo nos va a cuidar y proteger. Aún en el ámbito laboral. ¿Sí se dan cuenta de eso? Claro que la sujeción bíblica, obviamente, tiene sus límites, ¿verdad? Y prácticamente es uno. ¿Sujetarte hasta cuándo? Hasta que lo que te pidan, pues no esté en contra de lo que Dios te pide, o no vaya en contra de la palabra de Dios, de los principios de la Biblia. En ese momento no tienes que sujetarte a eso. ¿Ok? Tanto en la sujeción en la familia, por ejemplo, como te decía, en el gobierno. Porque inmediatamente decimos, hay límites, entonces un límite es que yo no me sujeto si ellos no hacen bien su trabajo. No dice eso la Biblia. A pesar de que ellos no hagan bien su trabajo, tú sujétate. ¿Por qué? Porque así es como la iglesia crece y camina a través de la sujeción. Es algo tan importante. Todos nosotros estamos bajo sujeción, bajo una autoridad, ¿verdad? Estamos en sujeción bajo una autoridad, todos nosotros. Y creo que aún en el ámbito laboral lo entendemos mucho más, ¿no? Porque tenemos un jefe. ¿Sí? Y es lo que está hablando aquí, que se sujeten a sus amos. Aunque este es un mandato, por la forma en que está la frase en el griego, es un mandato voluntario, digámoslo así. O sea, sí es una orden, pero tiene que ser voluntario. El tipo de sujeción que Dios nos pide siempre será voluntario. Nunca debe de ser como resultado de una imposición o abuso. Siempre es algo voluntario, algo que nace de nosotros al entender el Evangelio y comprender que eso es lo mejor para mí. Cuando una persona quiere, ¿no? y quiere imponerse, ¿no? y hacer eso, entonces eso está mal. ¿Sí? Porque ahí no hay algo voluntario. Esto es algo que nace de nuestra propia sujeción, primeramente, a Dios. ¿Verdad? Me sujeto a Dios, a su palabra, y su palabra dice, hey, tienes que sujetarte a tu amo, ¿no? A tu jefe. Y eso es lo que hacemos. Ahora bien, si una situación laboral se vuelve intolerable, porque sucede, ¿no? Porque te obliga a ir en contra de la voluntad de Dios, o porque existe un abuso, pues lo que tienes que hacer definitivamente es buscar otro empleo. Es lo mejor que puedes hacer. O sea, definitivamente es algo que quizás Dios está diciendo, ya, aquí ya no tienes nada que hacer. Necesito que vayas a otro lado. Necesito que ahora busques un trabajo porque voy a llevarte a otro lugar donde vas a seguir hablando y reflejándome, ¿no? Mostrando el Evangelio en tu vida. Porque por eso vivimos. O sea, sabemos que el trabajo es lo que Dios usa para bendecirnos, para darnos los recursos para poder estar en este mundo. Pero es Dios, al fin de cuentas, quien nos sostiene, ¿verdad?
No es un empleo. El empleo es el lugar donde Dios quiere que le demos a conocer. ¿Me explico? Y tenemos que entender eso. Lo segundo que dice es esto: que agraden en todo. Que agraden en todo. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos personas agradables, ¿no? Pero creo que esa palabra agraden en todo habla de excelencia en nuestro trabajo. Así. Que busquemos ser personas agraden en todo, es que todo lo hagamos con excelencia, sabiendo que lo hacemos para el Señor. No está mal buscar la excelencia laboral, buscando agradar a un jefe, buscando contribuir en el avance de una empresa, o aún, ¿no? Aumentar el ingreso económico. No está mal, pero por encima de esos objetivos está el mayor de todos: el deseo de agradar y glorificar al Señor. A eso se refiere aquí Pablo cuando dice a Tito, que agraden en todo, buscando primeramente agradar a Dios, sabiendo que a quien sirve no es al ojo, es a Dios, ¿verdad? Lo tercero que dice, que no sean respondones. Y vienen las pedradas, ¿no? Que no sean respondones. ¿Sabes de qué habla esto? De respeto. De respeto. La palabra respondones se refiere a contradicción o controversia. Entonces, eso, una persona respondona, hijo, no cabe en muchos lugares, ¿verdad? Es feo cuando un empleado habla mal de su jefe, cuando critica las órdenes que se le dan. Pues mucho más es ese empleado si hace eso y conoce al Señor, o dice que conoce al Señor, ¿no? Que sea respondón, que se le pide algo y no, yo por qué, que lo haga él. No, esto no debe ser así. No, yo creo que tiene que ser de esa forma. Oye, es tu jefe. O sea, así sencillo. Si te piden tu opinión, pues ya hacer otra cosa. Pero si no te piden tu opinión, te dice, hazlo así, pues ¿qué tienes que hacer? Pues no ser respondón, ¿verdad? No contradecir. Creo que es válido no estar de acuerdo con alguna orden, pero lo que Dios nos pide es no responder. Y eso la mayoría de las veces significa guardar nuestra opinión y obedecer sin ningún reclamo, ¿verdad? Qué importante es eso. Porque en todas esas cosas se ve el carácter, nuevamente volvemos a ese punto. Se habla de carácter, de lo que somos delante de Dios. Una persona que todo el tiempo está así contradiciendo y contradiciendo su autoridad, pues no está reflejando a Cristo, ¿estás de acuerdo? Porque el mismo Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de quien me envió. El mismo Jesús, dice la palabra, él aprendió obediencia, nunca estuvo, no porque fuera pecador como nosotros, él no se dio pecado, aprendió obediencia en el sentido de que él nunca estuvo bajo una autoridad, porque él es la máxima autoridad de todo el universo, ¿verdad? Pero cuando decidió venir, se puso bajo la autoridad del Padre estando en la condición de hombre. Y él siempre dijo eso. Él entendía, estoy bajo la autoridad del Padre. Yo no vine a hacer mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y eso es lo que tenemos que representar nosotros en nuestra labor, en nuestro trabajo. No respondones. Precisamente ser respondón es lo contrario de las últimas dos órdenes, de sujetarnos y de ser agradables, ¿verdad? Vamos a ver el verso 10 por último. No defraudando, no lo siguiente, no defraudando, lo sabemos, se refiere a ser honestos. No fraudes, no engaños. Tanto el día de hoy se ve eso en los empleos. Qué triste, eso te lleva a la corrupción. ¿Y sabes qué es lo peor? Va a corromper tu corazón. Pues eso también se aplica a nuestras vidas. Lo que decían, no codicioso de ganancias deshonestas, son solamente para los pastores, es para todos nosotros. Porque eso te puede llevar a empezar a corromper tu corazón y todo tu ser. No defraudando. Eso implica una persona honesta, como veíamos. Lo siguiente dice, sino mostrándose fieles en todo. Lo último que dice, sino mostrándose fieles, nuevamente, en todo. Esto habla de lealtad, fidelidad. Dios quiere que sus hijos seamos personas confiables en todos los sentidos. Qué triste de repente ver eso, y la palabra de Dios es blasfemada, ¿no? Que se hable mal de los cristianos. No, eso no puedes confiar. O sea, yo he escuchado eso.
Y me da tanta tristeza decir, híjole, pues yo creo que no era cristiano, sinceramente, porque es muy claro lo que la palabra de Dios nos enseña. O sea, tenemos que ser personas confiables en un mundo en el que eso ya tampoco existe. Ahí podemos estar nosotros siendo luz, ¿te das cuenta? Personas confiables, honestas. Si seguimos estas cosas, obviamente la gente va a encontrar un valor en nosotros. Quizás no seas el mejor en tu oficio, pero con ese carácter, créemelo, la gente te va a valorar. Mostrándote fiel en todo. Esto va más allá de una simple ética laboral. Es la ética cristiana. Es la representación del Evangelio. Recuerda esto. Representar el Evangelio. Ve lo que termina diciendo el verso 10. Para que en todo, eso es en todo nuevamente, ¿no? En todo, toda tu vida, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿De qué forma Pablo dice este propósito ahora? Ya dijo, para que no blasfemen la palabra, para que se avergüencen, para que callen, pero dice, para que adornes en todo la doctrina de Dios, quien nos ha salvado. Eso es lo que estamos haciendo. Ve tu vida así. Ese es el resultado esperado, honrar y glorificar a Dios, su palabra. La palabra griega que se traduce por adornen es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Se traduce también como ataviar, adornar en la Biblia. Piensa en eso, pensemos en eso. Los cosméticos, lo entendemos mejor con el maquillaje que usan las mujeres el día de hoy. Se usa para resaltar su belleza. Prácticamente es para eso. El día de hoy, tristemente ya no se usa así. En un principio tenía ese objetivo. El día de hoy ya se usa para, más bien, engañar, ¿no? De repente ya las ves así y dices, ¿qué le pasó, no? Hasta no sé por qué lo hacen, pero yo he visto videos donde de repente están sin maquillaje y ya se maquillan todos así, pero las ves sin maquillaje y dices, órale, ¿no? ¿Por qué haces eso? Es otra persona, exactamente, ¿no? Dices, ¿por qué haces eso, no? Pero bueno, la idea es que los cosméticos serían para resaltar la belleza de una mujer. Y como mujeres cristianas, creo que deben de entender eso. No es lo otro, no es engañar. Es resaltar la belleza que Dios te ha dado. Es no abusar de eso. No quiere decir que esté mal, pero no abuses de eso. Recuerda lo que dice la palabra, lo vimos la semana pasada. El adorno ese es el interno del corazón, ¿recuerdas? Un espíritu afable y apacible, dice Pedro. Vamos a llegar allá. Pero bueno, regresando a eso, piensa en eso, una belleza, resaltar la belleza. Y es eso. Eso es lo que vemos aquí. Pensaba en este ejemplo, ¿no? Hace poco pasamos por la Navidad, ¿no? Y bueno, yo no sé si tenga esta costumbre, no sé si también puede ser tropiezo para ti, pero tú pones tu árbol de Navidad, ¿no? Y en sí, pues el árbol es bonito, ¿no? ¿Y qué haces? Pues lo adornas, ¿no? Le pones esferas, lucecitas y se ve más bonito. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, un árbol así, pelón, pues bueno, pues se ve bonito, verdecito y el olor a pino, y, ¿no? Si es natural, qué bueno, si no le echas ahí pinol para que huela un poquito, aunque sea. Pero ya cuando le pones sus esferas, lucecitas, moñitos, wow, hasta dices, o sea, algo pasa, ¿verdad? Resaltas esa belleza, ¿no? Y creo que es algo similar, ¿no? O sea, está resaltando algo. Muchos han cometido el error de buscar hacer el evangelio más atractivo y terminan cambiando aún el mensaje. Cambian las palabras y cambian el mensaje. Pero lo que realmente hace atractivo el evangelio lo vemos aquí. No son las palabras, son las vidas piadosas de aquellos que lo predican. ¿Se dan cuenta? Las vidas de mujeres y hombres que están de acuerdo con la sana doctrina. En sí el evangelio es algo hermoso, es bello, lo entendemos. Pero ¿cuánto más cuando las vidas de los hombres y mujeres que han creído eso pueden adornarlo de esta manera? Es lo que está haciendo Pablo. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que nuestras vidas sean un adorno de la sana doctrina, que adornen la sana doctrina, pero para eso necesitamos no solo escuchar y aún estar de acuerdo con la sana doctrina, sino lo más importante, obedecerla y practicarla. De esa manera seremos un adorno que va a embellecer la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Te das cuenta? Tú y yo podemos darle belleza al mensaje de salvación, al mensaje de este gran Dios que nos ha salvado.
Y que la gente pueda creerlo y verlo y decir, wow, se puede. Es real, lo estoy viendo. De eso habla. ¿Recuerdas el contexto? Al final del capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso es lo contrario. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina va a adornar lo que dices que conoces de Dios. Necesitamos poner atención a estas cosas. Vidas prácticas, vidas que han sido impactadas por el Evangelio, por la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que representar, eso es lo que la iglesia es. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Necesitamos ser esa luz, pero de esta manera. Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Vamos a dar gracias a Dios. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra. Nuevamente es viva, es eficaz, Señor. Nos animas, nos confrontas, nos exhortas. Y el día de hoy creo que fue claro, Señor. Tú quieres que vivamos vidas piadosas, así vidas que representen el Evangelio, Señor. Hemos llegado a este punto, Señor. Vidas que a través de esas buenas obras que tú has preparado delante de nosotros podamos ser un adorno, Señor, a la sana doctrina. Que la gente que nos escucha hablar de ti también pueda verte en nuestras vidas, Señor. Así de sencillo. Vidas congruentes, Señor. Señor, si en algún momento hemos caído en la hipocresía, hemos dado un mal ejemplo, Señor, hemos abusado de los adornos, Señor, pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a recordar esto que veamos hoy, Señor. En todo lugar, en todo momento, Señor, queremos ser esos adornos de gracia tuya, Señor, que puedan embellecer tu obra en la cruz, lo que hiciste por nosotros, Señor. Permite eso, Señor, que tu evangelio impacte nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, Señor, llevándonos a vivir vidas que te agraden en todo a ti, Señor, principalmente, Padre. Sabemos que esto, Señor, no viene de nosotros. Necesitamos de ti, de tu Espíritu. Ya conocemos tu verdad, hemos entendido mucha doctrina, muchas cosas. Ahora necesitamos vivirlas, Señor, y necesitamos de tu Espíritu. Nuestra carne no quiere sujetarse. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, la crucifique, Señor, y que vivamos en el Espíritu, vida, Señor, así. Solamente se puede vivir una vida piadosa en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que te pedimos, llénanos de tu Santo Espíritu, derrama tu Espíritu en los corazones que aún no han creído, Señor. Pon fe en sus vidas, Señor. Derrama en nosotros que hemos creído tu Espíritu, Señor, para que podamos vivir estas vidas que te glorifiquen, Señor. Que la gente que no te conoce vea nuestras vidas y te den gloria, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Ahora nos toca eso, actuar, nos toca vivirla, Señor. Al salir de aquí, ayúdanos a recordar estas cosas. Por favor, Padre. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.